Este es el marco del verano científico del Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y Desarrollo de Software de la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Nayarit. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy me toca a mí dar mi seminario de capacitación técnica y el tema es sincronización online. La meta de este mini cursito es explicarle más o menos cómo estoy trabajando el proyecto interno que estamos llevando en mi equipo de trabajo, cómo se está haciendo las funciones principales, o por lo menos las partes básicas de las funciones principales, que es la sincronización de datos de la aplicación móvil y la base de datos entre sí, y cómo es que se está llevando a cabo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para irles mostrando una presentación. Sincronización online. Muy bien, los requerimientos que vamos a requerir, vaya la redundancia, para este mini curso son sencillos. Es Android Studio, SQL Server, cualquier versión funciona. Un smartphone con Android, ese es opcional, al igual que el cable USB, porque pues también se puede utilizar el emulador de Android que viene incluido en Android Studio como tal. El aprendizaje esperado es poder desarrollar una aplicación móvil muy sencilla, la cual pueda ser capaz de sincronizarse con la base de datos que vamos a crear también y poder recuperar la información de la base de datos a la aplicación. Los pasos a seguir hacia grandes rasgos que vamos a realizar hoy es crear una base de datos sencilla con una sola tabla y un registro para poder comunicarnos con la aplicación. Crear un usuario de esa base de datos y darle permisos de ejecución para ejecutar algunos, valga la redundancia, algunos procedimientos almacenados. Y después vamos a crear un proyecto vacío en Android Studio para hacer una pantalla como de login, que es el tema que voy a ver hoy. Y utilizar la pantalla de login para poder hacer cotejar la información que tenemos ya en el registro de la base de datos con la que vamos a introducir en la aplicación. Y después, si el registro es correcto, los datos que le dimos nos va a redireccionar hacia otra pantalla, la cual nos va a mostrar datos del usuario que ya hemos registrado y que no vienen dentro de la aplicación como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear la base de datos sencilla en SQL Server. En mi caso, voy a salir de la presentación. Yo estoy usando SQL Server 2014. Es el que solemos utilizar en nuestras prácticas de la universidad. Y es el que voy a usar yo. Okay. Entonces vamos a empezar creando una base de datos sencilla en SQL Server. En este caso voy a utilizar la mayoría de los procesos. Los voy a hacer con el asistente para agilizar más todo el proceso como tal. Entonces vamos a crear una base de datos nueva base de datos, y vamos a ponerle pues el nombre que sea adecuado para esta ocasión. Esperar a que cargue. Un nombre súper original, pero sin espacio. Y vamos a aceptar. Esta va a ser la base de datos que vamos a estar manejando durante todo el mini curso, y la que vamos a estar a la que nos vamos a estar conectando, y todos los procesos se van a llevar a cabo en ellas. Entonces, como siguiente paso, según aquí, pasos a seguir, es crear una base de datos. Ya está. Añadir una tabla de registro simple. Vamos a crear una tabla que va a ser para usuarios. En el caso de nuestra aplicación, en nuestro proyecto, tenemos una tabla igual que se llama usuarios, y es la que nos permite iniciar sesión en la aplicación como tal. Entonces vamos a hacer algo similar aquí. Vamos a crear una tabla de usuarios y vamos a añadir un registro. En este caso, pues, el nombre de la primera columna, como es una práctica que siempre hemos llevado desde que comenzamos a ver bases de datos en la universidad, es poner un ID. Entonces vamos a poner ID usuario como primer registro de tipo entero. Aunque no se preocupe. Entonces, como siguiente, vamos a poner un nombre de usuario, N de nombre y usuario. Nombre de usuario lo vamos a poner como varchar, varchar en 50. Hasta 50, y no vamos a permitir que se repitan para que no haya nombres de usuarios iguales. Vamos a poner también un correo electrónico
Vamos a poner así como correo y también lo voy a guardar como varchar. Y este tampoco tiene que ser repetido. Para tener variedad vamos a poner una edad de tipo entero. Y este sí puede ser repetido porque más de una persona puede tener la misma edad. Y para finalizar, vamos a poner un campo más que va a ser nombre. Tu nombre real. Vamos a poner un varchar igual, varchar 50. Y este le vamos a poner que no, porque no se pueden llamar igual las personas. Y al final una contraseña. Vamos a poner contraseña para evitar problemas con las ñes. Igual de varchar 50, y este sí puede ser igual, dos usuarios pueden tener la misma contraseña. Entonces, el usuario lo vamos a poner como clave principal y vamos a poner identidad de 1 por si se quiere añadir más usuarios, pues que automáticamente vaya aumentando su vida. Y así vamos a guardar la tabla como usuarios. Entonces ahí ya tendríamos la tabla de registro simple, ya estaría hecha. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir un usuario a la base de datos. No, disculpe, un procedimiento almacenado, el cual nos va a devolver lo que necesitamos. En este caso nos vamos a ir a programación para poder añadir los procedimientos almacenados y vamos a empezar a codificar el procedimiento almacenado para realizar un login, que es el que tenemos aquí. Son dos procedimientos almacenados que vamos a realizar para poder hacer un login y para poder mostrar la información del usuario como tal, que son los demás campos que cree como tal. El login es un script, vamos a codificar el script y ese es el que se va a usar. En este caso yo hice una prueba para ver si no me estaba comiendo algún paso, y a esa base de datos le puse seminario. Esta le puse base de datos todo pegado, entonces esto se iba a cambiar. Pero todo lo demás es básicamente lo mismo. Es crear el procedimiento almacenado, el cual pues, con un nombre, recibe dos parámetros, que es el usuario y la contraseña como tal, y va a devolverme solamente la ID del usuario, en donde el usuario sea igual al usuario y la contraseña igual a la contraseña. Si alguno no coincide, pues obviamente no me va a devolver nada. Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a borrar la plantilla y vamos a utilizar la base de datos que acabamos de crear, que se llama base de datos. Y vamos al Go para iniciar el script y vamos a crear el procedimiento. Create procedure y le vamos a poner un nombre. Vamos a poner login pues de aplicación para que no se confunda con la instrucción login de la sintaxis de SQL. Y vamos a poner los parámetros. Le vamos a poner USR varchar 50, igual que en la tabla. USR para el usuario, y es varchar 50, el tipo de nombre de usuario. Y vamos a poner pwd, que es de password, y lo vamos a poner igual de varchar 50 como en la tabla. Varchar 50. Y ponemos as begin para iniciar el script. Y vamos a seleccionar solamente el ID del usuario, el processing, y usuario de la tabla usuarios, en donde el nombre del usuario sea igual a la variable USR y la contraseña sea igual a la variable password, que es pwd. Y con eso se terminaría el primer procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado es el que va a verificar si el usuario y la contraseña está correcta. Se ejecuta el script y dice que completado correctamente. Para probar si funciona vamos a utilizar ese. Y vamos a mandar llamar el procedimiento con un ID. En este caso obviamente no nos va a devolver nada porque no hemos registrado nada. Entonces vamos a hacer un registro. Lo voy a hacer con el asistente para hacerlo más rápido. Vamos a agregar un usuario, por ejemplo mi nombre. El correo, pues el que sea, no importa.
La edad, pues yo tengo 23 años, ya estoy grande. Y el nombre. Y la contraseña, pues una contraseña súper segura. Y se guarda. Entonces, si usamos nuestro procedimiento almacenado para hacer un login, necesito introducir el usuario que registré, en este caso es el usuario que es Alan, y la contraseña que es súper segura. Si lo ponemos como tal, y ejecutamos el procedimiento, nos va a devolver la ID del usuario que tiene esos registros, que en este caso pues soy yo y tengo el registro 1. En caso de que ponga algo mal, por ejemplo, me coma la A de la contraseña, no me devuelve nada, entonces quiere decir que está mal. Así es como funciona el procedimiento almacenado de login en este caso. Entonces, el siguiente procedimiento almacenado que vamos a utilizar va a ser el de, para obtener los datos que no tenemos acceso a ellos, del usuario. En este caso, pues es básicamente, vamos a darle la ID que nos devuelve el otro procedimiento almacenado de login, y el procedimiento almacenado nos va a regresar los datos que nos hacen falta para poderlos mostrar más adelante. Entonces, para hacerlo más rápido, voy a copiar y lo voy a pegar y voy a cambiar los parámetros. Por ejemplo, esto ya no es base de datos. Esto sí lo voy a poner como get user date data, y va a recibir el ID como tal. Aquí la tabla se llama usuarios y todo lo demás es igual. Entonces lo que hace es que me va a regresar todos los datos de la tabla de usuario donde el ID de usuario coincida con el parámetro ID, que es el que está aquí. Ejecutamos el script y dice correctamente. Entonces, si mandamos llamar el procedimiento almacenado de nuevo y le damos la ID que es la mía, me devuelve todos mis datos aquí abajo. Y esos son los que vamos a utilizar en la aplicación de Android para poderlos mostrar. Entonces, ya una vez creado el script, el siguiente paso es crear un usuario de base de datos como tal, con permisos para poder ejecutar ese desde una ubicación remota. En este caso, pues la aplicación de Android. Lo primero que se tiene que hacer es agregar un usuario global para las bases de datos en general, y ese se agrega aquí en seguridad. Y en inicio de sesión, un inicio de sesión nuevo. Aquí me pide un nombre de inicio de sesión, le podemos poner el que queramos, por ejemplo, seminario. Cambiamos de autenticación a SQL Server y le ponemos una contraseña, en este caso pues la contraseña súper segura de siempre, contraseña. Ya está, quitamos que dice exigir expiración de contraseña para que nunca expire esto. Y las directivas las dejamos así, tal cual. Aceptamos. Y aquí en inicios de sesión ya debería aparecer. Aquí está el seminario. Y ya tiene todo aplicado. En la parte de aquí creo que ya no se tiene que hacer nada. Y para poder utilizar la base de datos con estos procedimientos necesitamos también agregar el usuario a la base de datos como tal, que es básicamente en el mismo lugar, pero dentro de la base de datos, que es seguridad y usuarios. Aquí es donde se agrega el usuario que acabamos de crear, pero aquí es un usuario, como por así decirse, independiente. El nombre de usuario, pues, le ponemos el mismo. El nombre de inicio de sesión es el que acabamos de crear antes. Le damos a nuestros puntitos de aquí en examinar para poderlo elegir. Está aquí, seminario. Aceptar y se pone aquí automáticamente. Y el esquema predeterminado para evitar cualquier problema con lo demás, con los scripts, y eso le ponemos DBO, que es el que tiene todos los permisos. Eso se supone que no se debería hacer en ya algo comercial, por así decirse, porque no queremos darle permisos completos a un usuario de base de datos que tiene una aplicación. Entonces eso se puede manejar de otra forma ya cuando se va a publicar una aplicación, un usuario con ya permisos más restringidos. En este caso, pues así lo vamos a dejar. En esquema de propiedades le vamos a poner que es el dueño de la base de datos, debe owner, y con esto debería ser suficiente. Vamos a aceptar y el usuario debería estar creado aquí dentro. Y aquí está el seminario. Con el usuario ya prácticamente estaremos listos. Solamente necesitamos darle el permiso de ejecución para los procedimientos almacenados. Como dice la presentación, darle permisos exit.
Eso se hace con un script súper pequeñito, que es este de aquí. Le damos el permiso exit al individuo, en este caso sí se llamaba mi usuario, cuando hice mi prueba, pero aquí se llama pues seminario. Entonces vamos a utilizar la base de datos que creamos, que es base de datos pegado, y le vamos a dar permisos. El siguiente paso que se tiene que hacer es, después del darle exit, es crear la aplicación móvil como tal. Va a ser una aplicación súper sencilla en Android Studio. Aquí ya tengo la plantilla vacía como tal, con el que siempre te da el inicio de Android Studio, un Hello World solamente. Entonces vamos a cambiar esto, vamos a poner un ID y le vamos a poner usuario, USR. Ah, no, perdón, este no lleva el ID. Esto lo vamos a usar como una etiqueta común que va a decir usuario, para crear la pantalla, una pantalla de login. Súper sencillo. Vamos a copiar la etiqueta, la vamos a poner abajo y le vamos a poner contraseña. Y vamos a añadir un edit text para poder escribir el usuario y la contraseña como tal. De ancho le vamos a dar 150 dp. Y de alto le vamos a poner 50 dp. Y vamos a anclarlo al padre, para que nos deje moverlo tranquilamente y no se mueva cuando ejecutamos todo esto. Poner más o menos a la misma altura que la etiqueta, y la ID aquí se la vamos a poner como USR de usuario. Y esto es básicamente lo mismo, pero le vamos a poner WD de contraseña, y vamos a agarrar un botoncito para pues presionar iniciar sesión. La idea es poder utilizar el procedimiento almacenado que ya vimos antes para iniciar la sesión de esta mini aplicación. Entonces, ya teniendo la plantilla hecha, vamos a ir al código principal. Y como solamente va a ser para dar pues, la información que estamos haciendo, voy a manejar las variables globales como privadas. Y vamos a hacer ambos edit text. Aquí mismo, que va a ser el usuario, USR, y la contraseña, así. Y también otra variable privada, que va a ser el botoncito, un botón. Y le vamos a poner el VPN como botón. Vamos a jalarlas de la vista. Vamos a asignárselos a sus variables. Entonces vamos a poner USR y find UID, r.id. Y ese es del usuario y se llama igual USR. Y lo mismo para los otros dos. r.id. Este no le puse un ID, entonces le voy a poner, tiene como botón, pero ya se le voy a poner VPN. Y VPN. Como lo único que va a ejecutar el código pues es el botón, vamos a ponerle directamente ya su listener. Botón click listener, new click listener, y lo que vamos a hacer aquí va a ser una ejecución de una conexión directa con la base de datos, así en el mismo hilo del hilo principal. Lo que va a pasar es que cuando ejecutemos la acción se va a congelar la aplicación, es normal. Más adelante voy a dar un ejemplo de cómo estoy haciendo yo para que no se congele. Pero en este caso pues así lo vamos a hacer. Vamos a pasarnos a la presentación otra vez. Aquí está la plantilla que usé. Y la plantilla siguiente que va a ser para crear los datos del usuario. Para mostrarlos, perdón. En este caso, esto es otra cosa. Vamos a configurar también, ¿cierto? El SQL Server para aceptar
tal cual las conexiones entrantes por IP, que es lo que vamos a hacer directamente desde la aplicación. Entonces, en lo que abre el administrador de configuración, vamos a crear aquí las variables que se necesitan. En este caso vamos a crear una variable tipo connection, que es el que pertenece al paquete de java.sql, que es el que nos deja interactuar con servidores SQL, y vamos a utilizar una librería que es la Java Database Connection, la JDBC, perdón, y le vamos a agregar a la carpeta de librerías del mismo proyecto, que es app, libs, y aquí vamos a poner el controlador. Eso lo tengo en mi escritorio. Aquí está. Vamos a meterlo ahí y automáticamente ya podemos utilizar los métodos que están guardados dentro de esa librería. Y volvemos aquí. La variable connection es la que va a hacer uso de ese controlador como tal. Aquí está. En la cadena de conexión que se va a utilizar es esta de aquí. Es una plantilla tal cual, que es la que hace referencia a la librería que agregamos, que es JDBC. Y todo lo demás son especificaciones de conexión, que es la que vamos a editar ahorita. Connection, la variable vamos a poner connection también. Vamos a poner igual a y la cadena como tal. Vamos a importar Drive Manager. Y como es ya algo que pueda soltar una excepción, en caso de que no se pueda conectar con la base de datos o hay algún error, vamos a poner un bloque de catch para evitar que, pues, que la aplicación se cuelgue cuando algo no salga bien. En ese caso, pues vamos a utilizar una salida del sistema para tener controlado ya esa parte. Vamos a ponerle un montón de X para poderlo identificar entre el montón de cosas que aparecen en la cosa de ejecución. Y vamos a poner que ocurrió un error y vamos a poner el mensaje de la excepción como tal. Ahora vamos a editar la cadena de conexión. En ese caso es JDBC, JTDS, que son las librerías internas, SQL Server. Aquí donde dice dirección de servidor vamos a poner la dirección IP a la que nos queremos conectar. En este caso pues es la local, que la mía es esta. Mi IP local de mi computadora. Nombre de base de datos, aquí pues vamos a poner base de datos como le pusimos a la que creamos. Base de datos y todo pegado. Instancia es el nombre de la instancia. Eso se puede saber cuando se ejecuta servicios y se busca el servicio que se está ejecutando de SQL Server. En ese caso escribimos SQL Server y aquí entre los paréntesis está el nombre de la instancia, SQL Express, y es el que se pone en esta parte de acá, que dice instancia y se pone SQL Express, que está entre paréntesis. Eso se configura cuando se instala SQL Server como tal. Y así ustedes cuando hagan una práctica similar le pusieron otro nombre, pues ese es el que va a ir. El usuario es el que creamos, porque me dio problemas ahorita. El seminario. Y la contraseña, pues es la que le pusimos al principio de cuando se creó el usuario, que es contraseña. Contraseña, como tal. Hasta este punto ya la aplicación ya podría, como por así decir, intentarse conectar a la base de datos. Entonces, si todo salió como se espera, vamos a imprimir un mensajito que ya conectado. Ya se abrió acá en la configuración. Para que el servidor pueda aceptar la conexión de la aplicación, tenemos que abrir la escucha en TCP/IP del servidor de base de datos. En ese caso se hace aquí en el SQL Server Configuration Manager, en la parte de configuración de red de SQL Server y protocolos de SQL Express. Aquí por default aparece como aquí de arriba, deshabilitado. Entonces se abre y aquí donde dice escuchar todo va a estar en no, normalmente. Entonces se pone que sí, habilitado sí. Y aquí en direcciones IP, en alguno de estos, que dice IP10, IP11, IP1, se va a agregar la IP en la que es local. Por aquí agregué la mía. Creo que es hasta la última. Aquí está.
Ya que yo agregué, el activo lo ponemos que sí, y el puerto que se va a usar es el de SQL, que es por regla casi siempre, es el 1433. Y aceptar, y automáticamente se habilita y ya puede aceptar conexiones entrantes por IP, que es la que vamos a hacer aquí. Si ahorita intentar ejecutar la aplicación me va a dar un error porque la aplicación como tal no tiene permisos de utilizar internet. Entonces, para poderle dejar utilizar protocolos de internet, vamos a darle permisos en el manifiesto, que es en la carpeta manifest, Android manifest. Y aquí arriba de aplicación se puede utilizar la etiqueta uses permission, y para darle permisos a la aplicación tal cual para ingresar a internet, que es este de aquí, android.permission.internet. Si no agregamos esta línea de aquí, cuando ejecutemos la aplicación como tal, se va a llegar a un SQL exception aquí y me va a decir que tiene el acceso denegado porque la aplicación no tiene permisos de salir a internet. Pero ya con esa línea ya no va a haber problemas. Entonces a este punto ya podríamos intentar ver si se conecta con la base de datos así nada más. Pero pues vamos a seguir. Para evaluar lo del usuario, la contraseña y todo lo demás, vamos a continuar codificando. Vamos a agregar un statement que es el que nos deja ejecutar queries de base de datos como tal dentro de aquí de Android, que pueden hacer con un objeto tipo statement, que es de la misma librería de SQL de Android. Le vamos a poner un nombre, yo casi siempre le pongo TP. Y le ponemos que la misma conexión que ya tenemos nos cree el statement que vamos a ocupar. Entonces todas las queries que ejecutamos con ST se van a ejecutar con esta conexión, con la que ya hicimos. Y para poder almacenar los resultados de cualquier query que se haga, vamos a crear otro objeto tipo resultset, que es la que nos guarda los resultados, vaya. Entonces le pongo rs también siempre, prácticas que tengo ya. Y vamos a utilizar el statement para ejecutar una query, execute query. Y aquí viene la query que vamos a ejecutar. En este caso vamos a utilizar el procedimiento almacenado para hacer el login A, y le vamos a pasar los datos que tenemos en la view, en este caso que es el usuario y la contraseña. Entonces vamos a extraer el usuario primero, text, y por si las dudas vamos a darle un text string y vamos a sumarle una coma para separar los argumentos y vamos a tener la contraseña de la misma manera. Aquí ya debería poderse ejecutar el procedimiento almacenado login con los parámetros que especificamos cuando lo creamos. Entonces, para ver si retorna algo, vamos a poner un if y vamos a evaluar el resultset. Si tiene algún resultado, va a dar en esta función, va a devolver un booleano a true, y si no, pues no va a devolver un false. Entonces, si devuelven true, quiere decir que hay algo en los resultados, o sea que sí devolvió una ID, por así decirlo. Entonces, vamos a almacenar esa ID y lo vamos a jalar del mismo resultado get int, y vamos a utilizar la label de la columna que queremos tener. En ese caso, pues aquí no sé, el procedimiento almacenado solamente me devuelve una ¿cómo se llama? Una columna. Si lo ejecutamos así tal cual, me devuelve ID de usuario y el usuario del ID que coincide. En este caso, pues vamos a solicitar ID de usuario en el código, ID de usuario, y nos va a devolver el valor que el procedimiento almacenado nos da en esa columna, que es 1 en este caso. Entonces, ya teniendo la ID, vamos a crear otra activity para poder mostrar los datos que no tenemos visibles hasta el momento del registro. Vamos a crearlo directamente aquí, activity, y vamos a poner como empty
datos y finish. Esa va a ser sencilla, nada más un solo text view y ahí voy a poner todos los datos que hagan falta. Vamos a ponerle datos como ID y el texto así lo voy a dejar. Entonces, eso ahorita lo voy a hacer. Vamos a mandarle el ID a ese activity para que ella pueda jalar los demás datos con otra conexión. La voy a usar como el ejemplo para lo que les comentaba de que nos esté congelando la aplicación. Eso lo vamos a manejar de esa forma. Entonces vamos a crear un intent para ejecutar esa activity. Le vamos a poner pues un nombre. Vamos a poner hola, new intent. Y vamos a dar un contexto que casi siempre utilizo esa función, el contexto de la aplicación como tal, y vamos a generar la clase de la activity que acabamos de crear, class. Y a ese intent le vamos a agregar el extra, que es la ID del usuario. Entonces vamos a poner in.putExtra y vamos a añadir como nombre ID y le vamos a dar el valor de ID. Entonces cuando ya inicie la activity datos, vamos a poder jalar la ID que recopilamos aquí en esta porción de código. Y al final vamos a lanzar el activity. Y vamos a lanzar in. Y para evitar que esto quede abierto en la conexión y eso, vamos a finalizar esta activity. Ya esta parte de aquí ya está completa. Solamente quedaría, en caso de que estuviera mal el usuario de la contraseña, pues decirle al usuario con un post. Vamos a decirle que está mal. Usuario y contraseña incorrecta. Y vamos a poner que dure poquito. Y un show. Ya la parte de aquí de la actividad principal ya estaría completa. Ya tenemos los datos, lo comprobamos con el statement que ejecuta el procedimiento almacenado. En el caso de que haya, pues se pasa a la siguiente actividad con la ID que se recupera. Si no, pues se manda una alerta al usuario que está mal y se termina la ejecución. En este caso, en caso de que algo llegue a salir mal con la conexión a la base de datos o algo que no se tiene planeado, pues aquí en catch solamente va a tener en cuenta las excepciones de SQL. Si llega a salir otra cosa mal, pues la aplicación se va a detener. Pero no se espera que salga nada mal en este caso, no hay algo más que pueda salir mal como tal. Entonces vamos a pasarnos acá y vamos a poner otra variable global privada como TextView, que es el que tenemos en el centro, y vamos a ponerle datos y vamos a ligarla con la lista. Datos es igual a find view by ID y vamos a poner la misma datos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una conexión de nuevo con la base de datos para poder obtener los datos que nos hacen falta, es decir, utilizando el otro procedimiento almacenado. En este caso vamos a utilizar un hilo aparte para que no se congele la aplicación como tal. Vamos a utilizar la clase asyntask, que es la que ejecuta un hilo aparte y evita eso, que la aplicación se congele. Y vamos a utilizar su método execute con un objeto runable. Y todo lo que se ejecute dentro de aquí va a ser aparte del hilo principal de la aplicación. Entonces cuando llegue a este punto, la aplicación va a lanzar lo que está aquí, pero va a continuar mientras lo que está dentro de esto se ejecuta. En este caso vamos a realizar la conexión de la base de datos aquí. Vamos a jalar lo mismo de acá. Ese de aquí hasta aquí. Con su try y su catch con un SQL exception. Y vamos a pegar este de aquí.
Ahora se necesita pues tener el procedimiento almacenado que ya realizamos antes, que era get user data, y vamos a sumarle pues el ID tal cual que ya le pasamos a esta activity. Para hacer eso vamos a recogerlo aquí arriba. Vamos a poner un final porque dentro de este hilo solamente podemos utilizar variables que están ya fijadas. En este caso ya no son variables, ya son constantes. Entonces solamente se pueden hacer constantes dentro de un async task, desde afuera de la clase, por así decirse. Entonces vamos a ponerlo final, vamos a poner int, la variable se va a llamar id, y vamos a obtenerla desde el intent que compone la activity. En este caso vamos a poner la función del intent para que me regrese el intent que creamos antes, y vamos a obtener los extras, y aquí vamos a solicitarlo en entero, el cual su key o su llave de identificación es id. Eso lo que hace es devolvernos esto de aquí, que es lo que guardamos en este punto de aquí, que está dentro de ID usuario, como tal. Esto es lo que obtenemos aquí. Y ya podemos dárselo de este lado al procedimiento, como tal. Lo que se ve que es una variable, o ya en este caso una constante, es que este cambia de color. Aquí está normal, pero este está de otro color, y lo reconoce como una variable global, o ya una constante global, aunque no lo sea. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Si rs nos regresa algo, debería, porque si ya cotejo que existe el usuario, pues debería regresarnos algo. En caso de que no, pues algo raro pasó ahí. Y vamos a obtener todos los datos del usuario como tal. Y vamos a ponerlos en el text view que tenemos en el centro del layout. Vamos a poner datos, que se llama el text view.setText. Aquí lo más probable es que me dé un error. Pues no me lo di. Y vamos a poner los datos del result set. Vamos a poner getString. Y vamos a empezar a jalar todos los datos que nos da la base de datos en el procedimiento almacenado. Que es el ID usuario. Lo podemos omitir porque es algo ya interno. El nombre de usuario lo podemos incluir, el correo, la edad también, el nombre y la contraseña también si se quiere. En este caso vamos a incluir el nombre del usuario, el correo, la edad, y el nombre completo. La contraseña la vamos a dejar porque se supone que son datos sensibles. Entonces aquí vamos a jalar en usuario. Vamos a sumarle, no recuerdo si estos nos dejan utilizar saltos de línea, pero pues vamos a agregarle uno. rs.getString para tener otro string, que va a ser la siguiente columna, que es correo. Entonces le pedimos correo. Tenemos otro salto de línea. rs.get. Creo que ahora tenemos la edad, que es tipo entera. Entonces cambiamos el getString por un getInt y ponemos edad. A este le sumamos otro salto de línea para que se vayan apilando. Y el nombre al final, rs.getString. Nombre. Hasta este punto ya debería mostrarnos todos los datos que no teníamos, incluyendo el usuario, que sí sabemos cuál es, y la contraseña, pues obviamente porque se la pusimos. Aquí lo que va a pasar al momento de ejecutarlo, nos va a dar una excepción de tiempo de ejecución. Y es que una async task como tal no puede tocar la vista porque no tiene una relación directa. El contexto que se está usando no es el mismo, por lo tanto no se puede ejecutar esta instrucción como tal. Entonces lo que vamos a hacer es darle un contexto
para que lo pueda hacer. En ese caso vamos a crear una variable, una constante que va a ser el activity y le vamos a poner parent, que es el padre que va a crear esta parte de aquí de abajo, y lo vamos a igualar a this, o sea, al contexto de datos, al de la actividad datos como tal. Entonces, haciendo uso de parent, se puede utilizar este método que es run on UX3, que es el que nos deja modificar cosas de la interfaz de usuario, como dice, correr en el hilo de la interfaz de usuario. Entonces ese es el que se va a utilizar. Este hace uso de también de un runable, al igual que la syntax, aquí también se utiliza un runable. Y esta instrucción pues la vamos a copiar y la vamos a pegar ahí. Aquí me da el error que les comentaba hace rato. Solamente se pueden utilizar con constantes como rs dentro de nuestra cintas. Es una variable normal, va a dar un error. Como no necesitamos hacerle cambios, le podemos poner como final directamente y no hay ningún problema. Y aquí nos está diciendo que puede saltar otra excepción SQL. No cuenta la que está afuera porque no está dentro de del mismo hilo, entonces se va a poner un try catch también. Y vamos a poner que nos diga qué pasó, a que algo salga mal. Y ya con eso ya debería correr bien la aplicación sin congelarse. El único problema que se puede decir así que tiene es que cuando se ejecute el activity va a decir text view. Entonces, para que sea un poquito más estético, por así decirse, le podemos cambiar el texto y ponerle algo que le diga al usuario que pues está haciendo algo mientras no pasa nada. Si le ponemos un cargando, el usuario va a decir, está cargando, entonces pues me espero. Y es lo que va a hacer el usuario, esperarse. Y hasta este punto ya debería funcionar lo que es la aplicación entera. Debería poder conectarse a la base de datos, ejecutar los procedimientos almacenados y poder jalar los datos como tal. Voy a ejecutarlo en mi teléfono. Aquí está seleccionado mi Samsung Galaxy. Y ahorita que se ejecute voy a unirme a la llamada con la pantalla de mi teléfono y les voy a compartir la aplicación como tal. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, queja, reclamo? ¿No? ¿No se les hace que voy demasiado rápido? ¿No? Bueno. Me voy a unir a la llamada con mi teléfono, ya se está ejecutando. Esperemos que todo salga bien. Vamos a ver si no hice algo mal. Ya recordé que me faltó algo. Ya recordé que vamos a poner las políticas de ejecución a estrictas. Vamos a poner strict mode. Set policy. No, thread policy. Set. Y vamos a crear un objeto tipo thread policy. Y vamos a poner policy, por ejemplo. Y vamos a decirle que ese objeto va a permitir todo el tipo de política de hilos para que no nos dé este error. Y vamos a poner strict mode.threadpolicy.builder. ¿Sí? Me comí el new mode thread policy builder.permitAll.build. Eso nos va a dejar utilizar cualquier tipo de política de hilos para que no pase lo que acaba de pasar ahorita. Y vamos a poner strict mode, vamos a setearlo. Strict mode. .set policy y vamos a poner la política que acabamos de crear y vamos a volver a ejecutar esto. Antes de volver a ejecutar lo voy a agregar también acá porque también es necesario agregarlo allí, porque ya se está ejecutando en otro contexto y también necesito poner. Ya está corriendo en el teléfono la misma. Aquí mi usuario es diferente, es Alan F.
Y la contraseña es contra conectar. Ese es el puse iniciar sesión. Y es lo mismo, si se fijan se queda congelado igual. A ese sí me dio acceso. Y en el text view, le modifiqué algo en la parte principal de aquí. Estaba tratando de hacerla síncrona completamente y no me costó el tiempo, entonces vamos a deshacer lo que hice aquí. ¿Sí? Y voy a volver a correr. La forma de la sintaxis que les mostré, le estoy haciendo así, y ya aquí en la parte de la aplicación ya me muestra todos los registros que tengo en esa base de datos, que es en la que tengo esta, se llama seminario como tal, y en las tablas tengo usuario y el select me regresa pues los mismos datos que están en la aplicación, que el nombre es el primero, que es Alan, edad 23, el correo es mi correo institucional de la universidad, el usuario, que es el que utilicé, y la contraseña que utilicé para iniciar sesión, por eso. Pero así a grandes rasgos es como yo estoy trabajando el proyecto como tal, utilizando este tipo de métodos para poder tener la información de la base de datos. En este caso yo solamente le estaba pidiendo información a la base de datos como tal, pero en nuestro proyecto yo envío datos también. Por ejemplo, cuando se leen los códigos QR o las etiquetas NFC, los datos que se guardan, los envíos de la misma forma que yo estoy enviando aquí el usuario y la contraseña del usuario ficticio, en este caso, que inició sesión. En vez de enviar eso, yo envío los datos del QR o del NFC y los procedimientos almacenados, al igual que aquí, que aquí arriba, se encargan de realizar todo el proceso de los datos. En sí, la aplicación nunca tiene contacto con datos directos de las tablas, solamente con los procedimientos almacenados, lo que la aplicación envía y los resultados que recibe de los procedimientos almacenados. Entonces está siempre buscando la seguridad de los datos del usuario, porque pues como sabemos se va a utilizar de alguna manera dinero en este proyecto y se quiere evitar problemas de seguridad en ese caso. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o algo de mi parte, ya la demostración sería todo. Y muchas gracias por su atención prestada.